Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos a este nuevo vídeo donde veremos cómo crear una regla en Outlook. Las reglas en Outlook pueden aplicar automáticamente acciones predeterminadas a los correos electrónicos que coincidan con los criterios especificados en tu cuenta. Esto ayuda a evitar filtrar manualmente estos correos electrónicos y a automatizar el proceso para ustedes. Entonces vamos a ver muy rápidamente con un ejemplo cómo podemos crear una regla. Aquí tenemos un correo de LinkedIn, ¿vale? En el cual vamos a crearle una regla para que de ahora en adelante todos los correos de LinkedIn aparezcan en una carpeta, ¿vale? Entonces aquí tenemos nuestro correo electrónico y lo que vamos a hacer es añadir una nueva carpeta. Vamos a hacer un clic derecho y vamos a agregar una nueva carpeta. Esta carpeta la vamos a llamar LinkedIn, ¿vale? Vamos a ponerle así. Así mismo, tal cual, y le vamos a dar un aceptar. Entonces esta carpeta lo que podemos hacer es seleccionando con un clic y sin soltarlo podemos desplazarla hacia abajo y podemos ubicar esta carpeta visualmente donde nosotros queramos, ¿vale? Entonces una vez hecho esto, lo que vamos a entrar es a el correo de LinkedIn, vamos a seleccionarlo y después vamos a hacer un clic derecho sobre él. Una vez que estamos aquí, verás que en este menú te aparece un apartado llamado reglas, en el cual tienes una opción para crear una regla. Hacemos un clic aquí. Y lo que vamos a decirle, una vez que abra esta ventana, un segundo, vale, vamos a decirle que al recibir un correo de LinkedIn, ¿vale? Esto lo vamos a dejar tal cual, se pueden usar opciones avanzadas que te invito a que las mires si quieres, ¿vale? Para poder añadir otros campos, ¿vale? Entonces le decimos que, bueno, los correos que vengan de LinkedIn vamos a moverlo a una carpeta en específico. Entonces esta carpeta es la que vamos a seleccionar, que fue la que acabamos de crear ahora, y le vamos a dar a aceptar. Entonces una vez que nosotros hemos creado la regla, le damos a dar en aceptar y te aparecerá un nuevo mensaje. Este nuevo mensaje, bueno, te está diciendo que no se puede encargar, pero bueno, ni caso, ¿vale? Vamos a darle en aceptar y el mensaje que querías que vieras anteriormente es este, ¿vale? Y dice, se ha creado una regla en LinkedIn. Ejecuta esta regla ahora mismo en mensajes que ya se encuentran en la carpeta actual, ¿vale? O podemos dejarla sin seleccionar para que los que hay en la carpeta actual se queden tal cual y los que empiezan a llegar después de hoy, después de haber creado esta regla, que caigan en tu carpeta de LinkedIn. Yo voy a ejecutar esta regla ahora mismo y le voy a dar a aceptar. ¿Para qué? Para que todos los correos que hay de LinkedIn en mi bandeja de entrada se vayan aquí, a la carpeta que acabamos de crear. Entonces, de ahora en adelante, como ya hemos creado esta regla, todos los correos que vengan en un futuro del servidor de LinkedIn, ¿vale? Del dominio de LinkedIn, quedarán aquí dentro de nuestra carpeta. Pues nada, así de sencillo es crear una regla en Outlook. Espero que este vídeo te haya gustado, te haya ayudado. Si es así, como siempre te digo, te invito a que me dejes tu like, suscríbete a este canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo.